Era una mañana inusualmente sombría en Medellín. Pesadas nubes grises se cernían sobre la ciudad, como si presagiaran cosas malas. Isabela Rojas estaba de pie junto a la ventana de su habitación, observando distraídamente las escasas gotas de lluvia que caían por el cristal. Detrás de ella, su marido Alejandro revisaba de nuevo el contenido de su maleta. ¿Seguro que no te has olvidado el informe?, preguntó ella sin volverse. Por supuesto, querida. Ya lo he comprobado 3 veces, respondió Alejandro con una ligera irritación en la voz. Esta conferencia es demasiado importante para mi carrera. No puedo permitirme equivocarme. Isabela se volvió lentamente hacia su marido. Tras 20 años de matrimonio, conocía cada rasgo de su rostro, cada gesto. Alto, esbelto, con canas apenas visibles en las sienes, seguía siendo guapo, con esa belleza madura que caracteriza a los hombres después de los 40. Sus ojos oscuros estaban fijos en los papeles que estaba examinando. «Te he preparado el desayuno», dijo en voz baja. «Gracias, pero comeré algo en el aeropuerto. No quiero llegar tarde». Isabela fue al armario y sacó una camisa recién planchada. «Llévate esta. Combina mejor con tu traje». Alejandro asintió y cogió la camisa. Sus dedos se rozaron un instante, pero fue como si él no se diera cuenta. Esos roces casuales solían provocar escalofríos en el cuerpo de Isabela, pero ahora lo único que sentía era frío. Algo había cambiado entre ellos últimamente. Alejandro se había vuelto más distante, distraído. Se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, dedicaba más tiempo a los trabajos científicos. Isabela lo atribuyó a su pasión por el trabajo. Siempre había sido ambicioso. En esta conferencia habrá expertos de toda América Latina, empezó a decirle Alejandro mientras se abotonaba la camisa. El doctor Mendoza presentará los resultados de su investigación sobre una nueva técnica de tratamiento. Podría ser un gran avance. Isabela le escuchaba con su habitual atención, observando para sí cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de su trabajo. En otro tiempo había hablado así de ella, de sus planes juntos, del futuro. «Te echaré de menos», dijo cuando él terminó su relato. Alejandro se quedó inmóvil un segundo. Luego se acercó y la besó suavemente en la mejilla. «Solo serán 4 días. Ni siquiera notarás mi ausencia». Bajaron a la planta baja de su espaciosa casa. Era una casa que habían comprado hacía 15 años, invirtiendo en ella todos sus ahorros. Cada habitación guardaba recuerdos de los días felices de su vida juntos. Isabela recordaba cómo habían elegido los muebles, cómo habían discutido sobre el color de las paredes, cómo habían celebrado la fiesta de inauguración. El taxi ya estaba esperando en la puerta. El conductor ayudó a cargar la maleta en el maletero mientras Alejandro comprobaba los documentos por última vez. «Llámame cuando aterrices», le pidió Isabela. «Claro», respondió él entrando en el coche. Ella se quedó en la puerta hasta que el taxi desapareció al doblar la esquina. Luego entró lentamente en casa para prepararse para el trabajo. Le esperaba una operación complicada en el hospital donde tenía que operarse. Al subir al dormitorio, Isabela se fijó en el cepillo olvidado de Alejandro en la mesilla de noche. Lo cogió y, de repente, sintió un nudo inexplicable en la garganta. Era como si aquella cosa olvidada fuera el presagio de algo más grande de lo que aún no podía darse cuenta. En el hospital, Isabela intentó concentrarse en su trabajo. El quirófano era su elemento. Aquí, cada movimiento tenía que ser preciso, cada segundo contaba. Trabajaba con el doctor Ortiz, un hombre silencioso y de mirada atenta. Sus manos se movían de forma segura y metódica mientras luchaban por la vida del paciente. Después de la operación, mientras se cambiaba en la habitación de residentes, se encontró con su amiga de toda la vida, María Suárez. «¿Qué tal la operación?», preguntó María, sirviéndose un café. «Con éxito. El paciente está estable». «¿Y cómo está Alejandro? ¿Se ha ido ya?». «Sí, esta mañana». María miró a su amiga con atención. «¿Te pasa algo, Isabela?».
Pareces tensa. Isabela negó con la cabeza. Estoy bien, solo estoy cansada. Últimamente hay mucho trabajo. Pero algo iba realmente mal. Podía sentirlo con todo su ser, aunque no podía explicar qué exactamente. Tal vez fuera la última mirada que Alejandro le había lanzado antes de subir al taxi. Se había quedado algo corto, como si hubiera querido añadir algo, pero hubiera cambiado de opinión en el último momento. El día se alargó lentamente. Isabela realizaba sus tareas mecánicamente, comprobando vías, poniendo inyecciones, rellenando historiales. Hacia el atardecer Alejandro telefoneó, informándole brevemente de que había tenido un vuelo normal y ya se había registrado en el hotel. La conversación fue seca y formal. Cuando regresó a casa, Isabela permaneció largo rato bajo la ducha caliente, tratando de lavar su cansancio y ansiedad. La casa vacía parecía inusualmente grande y zumbante. Encendió la televisión para llenar el silencio, pero no escuchó las noticias. Antes de acostarse, entró en el despacho de su marido. Todo allí respiraba su presencia: libros de medicina en las estanterías, un ordenador con un artículo inacabado, fotografías de congresos médicos. En una de ellas, Alejandro aparecía en medio de un grupo de colegas, sonriente y confiado. Isabela tomó la fotografía entre sus manos y observó sus rasgos familiares. ¿Cuándo habían llegado a distanciarse tanto? Por la noche tuvo un sueño extraño. Caminaba por un largo pasillo del hospital intentando alcanzar a Alejandro, pero él se le adelantaba al doblar una esquina. Cuando por fin lo alcanzó y le puso la mano en el hombro, él se dio la vuelta, pero su rostro era extraño, desconocido. Se despertó sudando frío. Apenas empezaba a clarear fuera de la ventana. Le esperaba otro día lleno de trabajo y espera, pero aún no sabía que esa espera solo le traería dolor. La mañana en el hospital empezó como de costumbre, con el olor a antiséptico y el murmullo de las voces en el pasillo. Isabela se recogió el pelo con un movimiento familiar y se puso la gorra médica. El vestuario estaba vacío. Siempre llegaba antes que las demás enfermeras. Alejandro no había llamado ni anoche ni esta mañana. Isabela consultó su teléfono varias veces, pero solo había mensajes de trabajo. Intentó no pensar en ello, concentrándose en el día que tenía por delante. «Buenos días, Isabela», sonó la voz de María. «Hoy has madrugado». «No he dormido», respondió Isabela, abrochándose la bata. María se acercó y bajó la voz. «Sabes, ayer vi a tu marido en la cafetería con una mujer, antes de irse». Isabela se quedó helada. Debía de ser una compañera del trabajo. Tiene muchas sesiones de asesoramiento. «Supongo», se estiró María insegura. «Es que estaban sentados un poco cerca». Isabela golpeó la taquilla un poco más fuerte de lo que debería. «Tenemos cirugía en 1 hora. Tenemos que preparar el instrumental». El quirófano estaba fresco. Isabela colocó metódicamente los instrumentos, comprobando cada uno de ellos. Sus movimientos eran precisos, calibrados por años de práctica. El doctor Ortiz la observó en silencio. «Todo listo», dijo. La operación había durado 3 horas. Isabela alimentaba los instrumentos, controlaba las constantes vitales, secaba el sudor de la frente del cirujano. Aquí, en el quirófano, no había lugar para las preocupaciones personales. Solo el trabajo, solo la vida del paciente sobre la mesa. Después de la operación, fue al baño y miró largamente su reflejo en el espejo. Ojos cansados, arrugas en las comisuras de los labios. Alejandro había dicho que era la mujer más guapa del mundo. Ahora rara vez la piropeaba. En el comedor se sentó a la mesa con María. Su amiga removía la sopa fría y hablaba de sus hijos. «¿Te imaginas? El más pequeño rompió ayer mi jarrón favorito. Mi marido le regañó y ni siquiera pude enfadarme. Se disculpó tan sinceramente». Isabela escuchaba sin entusiasmo, reflexionando sobre su vida. Ella y Alejandro no tuvieron hijos. Primero quisieron hacer carrera, luego lo fueron aplazando y aplazando,
y entonces ya fue demasiado tarde. No me estás escuchando, observa María. Lo siento, es que estoy cansada después de la operación. No, no es eso. Algo está pasando, puedo verlo. Isabela apartó el almuerzo sin tocar. Alejandro está diferente últimamente. Distante. No sé, quizás sea el trabajo. María le cubrió la mano con la suya. Los hombres pueden ser así a veces. ¿Recuerdas cuando Ricardo y yo también tuvimos un periodo difícil? Pero lo superamos. Después de comer, Isabela se ocupó del papeleo. Mientras rellenaba las historias clínicas, recordó cómo había conocido a Alejandro aquí mismo, en el hospital. Él era un joven residente y ella una enfermera novata. Le llevaba café por las mañanas y le dejaba notas en los bolsillos de la bata. El teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. La conferencia está yendo genial. Muchas ponencias interesantes. Besos. Seco y breve. Sus mensajes solían ser diferentes, cariñosos, con bromas, a veces incluso poemas. Esa noche, de camino a casa, se encontró con el doctor Ortiz en el pasillo. La miró atentamente. ¿Se encuentra bien, señora Rojas? Sí, gracias. Solo cansada. Mañana hay una operación complicada. Necesito que haga las maletas. Isabela asintió. Le gustaba la profesionalidad de Ortiz, sin palabras innecesarias, solo negocios. En casa, preparó la cena mecánicamente y comió sola en la cocina. El silencio le oprimía los oídos. Normalmente a esa hora, ella y Alejandro hablaban del día anterior, compartían noticias. Ahora la casa vacía parecía un museo, todo en su sitio, pero sin vida. Encendió la televisión del dormitorio para oír voces humanas. Había una especie de melodrama en la pantalla. Una mujer lloraba al enterarse de la infidelidad de su marido. Isabela cambió de canal. Antes de acostarse, envió un mensaje a Alejandro. ¿Qué tal el día? Te echo de menos. No obtuvo respuesta. Permaneció despierta durante largo rato, escuchando el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Las palabras de María sobre la mujer de la cafetería resonaban en su cabeza. Isabela trató de alejar los pensamientos. No tenía motivos para no confiar en su marido, pero la duda, como un veneno, ya se había colado en su mente. Por la mañana se despertó con el sonido del despertador. Al otro lado de la ventana amanecía gris. Otro día en el hospital, otra operación, otro intento de no pensar en lo que pasaba en su matrimonio. Se preparó mecánicamente para ir a trabajar, intentando no notar la mitad vacía de la cama. El sol de la mañana inundaba la cocina cuando Isabela oyó el ruido de un taxi que se detenía. Se apresuró a abrir la puerta. Alejandro había vuelto un día antes de lo previsto. La conferencia terminó antes de lo previsto, le explicó mientras cargaba su maleta en la casa. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. No tienes ni idea del éxito que ha tenido mi informe. Isabela le ayudó con sus cosas. ¿Por qué no me avisaste? Habría preparado algo especial. Quería darte una sorpresa. Alejandro le besó la mejilla y se dirigió al salón. Además, he comido en el avión. Se sentó en su sillón favorito y empezó a hablar de la conferencia. Le brillaban los ojos y gesticulaba enérgicamente con las manos. ¿Te imaginas que, después de mi presentación, se me acercó el mismísimo profesor Mendoza? Me ofreció participar en un estudio conjunto. Isabela tomó asiento en el sofá, observando a su marido. Parecía entusiasmado, pero había algo en su actitud que no parecía natural. Es una gran oportunidad, continuó Alejandro. Es cierto que tendrás que volar a menudo a la capital. Uno ya debería estar allí dentro de una semana. Isabela se puso tensa. ¿Otra vez? Pero si acabas de volver. La ciencia no espera, querida. Es una oportunidad única. Se levantó, se acercó a la barra y se sirvió un whisky, algo inusual en él a estas horas. Isabela notó que le temblaban ligeramente las manos. «Háblame del hospital», preguntó él, claramente deseoso de cambiar de tema.
¿Cómo han ido los días? Igual que siempre, muchas operaciones. El doctor Ortiz preguntó por ti. Alejandro arrugó la nariz. Ortiz siempre me ha parecido raro. Se centra demasiado en los asuntos de los demás. Por la noche cenaron en la cocina. Alejandro habló mucho de planes, de futuras investigaciones, pero evitó mirar a su mujer a los ojos. Isabela escuchaba en silencio, observando nuevos detalles en su comportamiento, gestos desconocidos, nuevas entonaciones, el ligero olor de un perfume desconocido. Estaba pensando, comenzó con cautela, que la próxima vez podría acompañarte. Hace mucho tiempo que no voy a la capital. Alejandro se paralizó con el tenedor en la mano. Esto no son vacaciones, Isabela. Estaré ocupado de la mañana a la noche. Te aburrirás. Podría... No, interrumpió bruscamente, y luego se suavizó. Lo siento, pero de verdad que no deberías. Además, ¿quién va a trabajar en el hospital? Ya sabes lo mucho que te necesitan allí. Después de cenar, se quedó sentado en su despacho durante largo rato. Isabela podía oírle hablar con alguien por teléfono, bajando la voz. Antes, la puerta de su despacho estaba siempre abierta. Al día siguiente fueron juntos al hospital. En el ascensor, Alejandro miraba nervioso su teléfono, sin apenas prestar atención a su mujer. A la entrada de la planta se encontraron con María. «Bienvenido de nuevo, doctor Rojas», saludó ella. «¿Qué tal la conferencia?» «Excelente», respondió él secamente y se retiró a toda prisa a su despacho. María le miró sorprendida. No parece estar de buen humor. «Cansado del camino», respondió Isabela automáticamente. El día se alargó lentamente. Isabela pasó varias veces por delante del despacho de su marido, pero siempre estaba ocupado. A la hora de comer, le vio salir rápidamente del hospital sin avisarla. Por la tarde, en casa, Alejandro se sentó ante su ordenador portátil, tecleando concentrado en algo. Respondía a las preguntas con una sola palabra. Antes de acostarse, anunció: «El jueves que viene me voy otra vez. El profesor Mendoza está esperando los resultados de los estudios preliminares». Isabela se sentó frente al espejo, cepillándose el pelo. ¿Tan pronto? ¿Y durante cuántos días? Aún no lo sé exactamente. Quizá una semana, quizá más. Él se acercó y le puso las manos sobre los hombros, pero el tacto le resultó extraño. «No tienes nada de qué preocuparte. Es un gran paso en mi carrera». Por la noche, Isabela no pudo dormir durante mucho tiempo. Alejandro estaba tumbado a su lado, pero era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Su respiración era irregular. Ella sabía que él también estaba despierto, pero fingía estar dormido. Los días siguientes pasaron como un borrón. Alejandro estaba constantemente ausente en el trabajo y en casa se sumía en sus propios pensamientos. Una noche, Isabela se dio cuenta de que había borrado el historial del navegador de su portátil, algo que nunca había hecho antes. El día de su partida, hizo las maletas con especial cuidado. Sacó un traje nuevo que ella no había visto antes. El mismo perfume desconocido emanaba de sus pertenencias. «Llámame cuando llegues», le pidió mientras le acompañaba al taxi. «Claro», respondió él sin mirarla. «No me eches de menos». Isabela se quedó mirando tras el coche que se alejaba, con el interior agarrotado por el presentimiento de un problema. Algo estaba cambiando irrevocablemente en sus vidas, y ella era impotente para impedirlo. Tras una complicada operación, Isabela se sentó en la sala de residentes, intentando controlar el temblor de sus manos. No había dormido bien en los últimos días y el cansancio iba en aumento. El teléfono estaba en silencio. Alejandro no la había llamado desde el día en que se marchó, solo le había enviado mensajes cortos. Llamaron a la puerta. Era el doctor Ortiz, con un rostro extrañamente ansioso. «Señora Rojas, ¿puedo hablar con usted?» Isabela asintió con la cabeza, sintiendo que todo su interior se apretaba con un mal presentimiento.
Llevo mucho tiempo pensando si decírselo, empezó él, tomando asiento frente a ella. Pero no puedo callarme más. Tu marido no está en la conferencia. Isabela se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir? Está investigando con el profesor Mendoza. No hay ninguna investigación con el profesor Mendoza. Alejandro se ha tomado una excedencia por su cuenta. He visto los papeles en recursos humanos. Sus manos agarraron involuntariamente los reposabrazos de la silla. ¿Por qué me cuenta esto? Ortiz suspiró pesadamente. Porque tiene otra mujer en la capital. Se llama Camila Gutiérrez. Trabaja en una clínica privada. Las palabras cayeron como piedras. Isabela sintió que el frío le llegaba hasta el corazón. ¿Cómo lo sabes? Su voz sonaba extraña. Mi hermana trabaja en la misma clínica. Los vio juntos. Alejandro alquila un piso allí. Isabela se levantó, sus movimientos mecánicos. Gracias por decírmelo. Tengo trabajo que hacer. Señora Rojas, por favor, déjeme en paz. El resto del día fue un borrón. Sus manos hacían su trabajo habitual, pero sus pensamientos eran confusos. Marcó el número de Alejandro varias veces, pero él no contestó. María la encontró en el baño intentando detener el temblor de sus manos. ¿Qué te pasa? No llevas la cara puesta. Isabela se lo contó todo. Las palabras brotaron como si hubiera estallado una presa. María escuchaba, agarrando con fuerza las manos de su amiga. Sentía que algo iba mal, dijo Isabela. Todos esos viajes, la ropa nueva, el perfume. Tienes que hablar con él. No contesta al teléfono. María sacó su teléfono. Le diré a mi marido que te lleve a casa. No deberías conducir ahora. En casa, Isabela recorrió metódicamente todas las habitaciones. Ahora se fijaba en cosas que antes había pasado por alto, las fotos que faltaban en su mesilla de noche, las perchas vacías del armario donde solía colgar sus mejores trajes. Entró en su despacho. Sobre la mesa había facturas de restaurantes que no había visto antes. En un cajón encontró billetes de avión que no correspondían a las fechas que él había dicho. La realidad se desmoronaba ante sus ojos. Hacia medianoche sonó el teléfono. Alejandro. ¿Por qué me has llamado? Su voz sonaba irritada. ¿Dónde estás? Te lo dije, en una conferencia. Deja de mentir. Su voz se entrecortó. Sé lo de Camila Gutiérrez. Hubo una fuerte pausa en el auricular. ¿Quién te lo dijo? Preguntó finalmente. ¿Qué más da? ¿Es verdad? Guardó silencio durante tanto tiempo que ella pensó que la conexión se había roto. Sí, respondió finalmente. Es verdad. Isabela se hundió en el suelo y se acercó el teléfono a la oreja. ¿Hace cuánto tiempo? 3 meses. Nos conocimos en la última conferencia. ¿La quieres? Isabela. Contéstame. Sí, lo siento. Pulsó colgar. El teléfono cayó de sus debilitados dedos. El único pensamiento que rebotaba en su cabeza eran 3 meses. Todo ese tiempo había estado viviendo una doble vida, mintiendo, fingiendo. Por la mañana llamó al hospital y se tomó el día libre. Pasó todo el día en la cama, incapaz de levantarse. María llamó, pero Isabela no contestó. Necesitaba estar sola, darse cuenta de lo que había pasado. María llegó por la tarde. En silencio preparó té e hizo comer a su amiga. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó. No lo sé. No puedo creer que me esté pasando esto. Necesitas un abogado. Necesito que me devuelvan a mi marido, susurró Isabela. Durante la noche llovió. Isabela se quedó despierta, escuchando el tamborileo de las gotas sobre el tejado. El teléfono de la mesilla vibró. Un mensaje de Alejandro. Volaré mañana. Tenemos que hablar. No contestó. ¿Qué había que decir? 20 años de matrimonio hechos añicos en un solo día. Al otro lado de la ventana amanecía lentamente, prometiendo un nuevo día en el que conocería a una persona diferente, la mujer a la que su marido había traicionado.
El sonido de la llave girando en la cerradura cortó el silencio matutino. Isabela estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café frío entre las manos. Llevaba toda la noche en vela esperando aquel momento. Alejandro entró en la cocina y se detuvo en la puerta. Parecía cansado, desarreglado, como si tampoco hubiera dormido. Llevaba el mismo traje nuevo, ahora arrugado por el largo vuelo. «Estás aquí», dijo en voz baja. «¿Dónde iba a estar si no? Esta es mi casa». Se dirigió a la máquina de café, pulsando el botón con un movimiento familiar. «Tenemos que hablar tranquilamente». ¿Tranquilamente? Isabela sintió que una oleada de ira subía por su interior. ¿Quieres hablar tranquilamente después de 3 meses de mentiras? Alejandro se volvió hacia ella. No quería que te enteraras así. ¿Cómo querías que fuera? ¿Qué mentira queda mejor? Se sentó enfrente, con las manos frotando nerviosamente la servilleta. Es difícil de explicar. Con Camila, todo surgió de la nada, no lo planeé. No te atrevas a decir su nombre en esta casa. Isabela se levantó bruscamente. La taza se volcó, el café se derramó por la mesa. Lo siento, le tendió una toalla, pero ella le apartó la mano. No la toques, no toques nada. Dime la verdad, toda la verdad. Alejandro suspiró pesadamente. Nos conocimos en una conferencia en marzo. Es una joven promesa de la medicina. Empezamos a charlar, a hablar de investigación. Ahórrame los detalles de tu aventura, interrumpió Isabela. ¿Me explicas mejor cómo pudiste mentirme todos los días? ¿Mirarme a los ojos y mentir? No quería hacerte daño. Isabela rió, aguda, histéricamente. ¿No quería hacerte daño? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Se acercó a la ventana, intentando calmarse. Al otro lado de la ventana empezaba un día normal. Los vecinos iban corriendo al trabajo, los niños al colegio, la vida seguía como si nada. ¿La quieres más que a mí?, preguntó sin volverse. Isabela, contéstame. Es un sentimiento diferente. Con ella me siento joven, lleno de vigor. Ella comprende mis ambiciones, comparte mis intereses. Y yo no lo entendía. 20 años sin darme cuenta. Se dio la vuelta bruscamente y agarró lo primero que tuvo a mano, un plato de desayuno sin comer. El plato voló contra la pared, esparciendo fragmentos por el suelo. Isabela, cálmate. No te atrevas a decirme lo que tengo que hacer. Agarró el siguiente plato. Me has mentido, me has traicionado, me has deshonrado delante de todo el hospital. El plato voló en su dirección. Apenas tuvo tiempo de esquivarlo. ¡Basta! Te estás poniendo histérica. ¿Cómo se supone que debo actuar? ¿Darte las gracias por ser sincera? Continuó arrojando los platos, con lágrimas cayendo por su cara. Tazas, platos, vasos se hicieron añicos contra las paredes. 20 años juntos se hacían añicos junto con la vajilla. Alejandro intentó acercarse a ella, pero ella lo empujó. «No me toques, no vuelvas a tocarme». «Hablemos cuando te hayas calmado», retrocedió hacia la puerta. «Fuera, fuera de mi casa». Se quedó en la puerta un segundo más y luego salió en silencio. Isabela se tumbó en el suelo entre las astillas. Temblaba entre sollozos. No supo cuánto tiempo permaneció así. En algún momento entró María. Al parecer, los vecinos la habían llamado al oír el ruido. Su amiga la ayudó a levantarse en silencio y la llevó al dormitorio. «Llamaré al hospital, les diré que estás enferma», dijo María, cubriéndola con una manta. «Ya lo sabe todo el mundo, ¿no?», preguntó Isabela. «¿Lo está comentando todo el hospital? No pienses en eso ahora». Pasó todo el día tumbada en la cama, mirando al techo. El teléfono no paraba de sonar y ella no contestaba. Hacia la noche llegó un mensaje de Alejandro. «Estoy en un hotel. Tenemos que resolver esto de forma civilizada». Civilizada. Como si pudiera haber algo civilizado en una traición. Isabela se levantó
y fue a la cocina. Los fragmentos seguían en el suelo y empezó a barrerlos mecánicamente, recogiéndolos en un recogedor. Cada fragmento era como un trozo de sus vidas destrozadas. A la mañana siguiente se despertó con una idea clara. Nada volvería a ser lo mismo. Su mundo había cambiado irrevocablemente y ahora tenía que aprender a vivir en una nueva realidad. Una realidad en la que la persona en la que más confiaba era un mentiroso. El timbre sonó exactamente a las 10 de la mañana. Isabela sabía que era Alejandro, siempre puntual. Abrió la puerta intentando mantener la compostura. Él estaba en el umbral con una carpeta de cuero en las manos, bien afeitado, con un traje estricto. «Pase», dijo ella secamente. Alejandro se dirigió al salón, se sentó en un sillón, el mismo en el que había pasado tantas tardes leyendo revistas médicas. Isabela notó que había adelgazado con el paso de los días. «He preparado el papeleo», dijo sacando los papeles. «Creo que será mejor que resolvamos esto pacíficamente». «Pacíficamente», repitió ella, como si pudiera haber algo pacífico en la traición. Puso los papeles sobre la mesita. «Propongo un reparto justo de los bienes. A ti, el dinero de la cuenta. Yo, la casa». «¿La casa?» Isabela sintió que sus manos empezaban a temblar. «Esta es la casa que compramos juntos. Puse todos mis ahorros en ella». «Te compensaré por tu parte. Camila, tenemos planes para el futuro». Isabela se levantó bruscamente. «¿Así que ya estás planeando un futuro en mi casa?» En ese momento sonó otro timbre. Valentina, la hermana pequeña de Alejandro, se plantó en el umbral. Sus ojos oscuros lanzaban rayos. «Eres el último sinvergüenza», le espetó a su hermano desde el umbral. «¿Cómo has podido hacer eso?» Alejandro arrugó la nariz. «Valentina, esto no es asunto tuyo». «No es asunto mío. Isabela es como una hermana para mí. Durante 20 años ha sido la esposa perfecta, y tú...» «¡Basta!», golpeó la mesa con el puño. «He venido a discutir el divorcio, no a escuchar un sermón. ¿Quién te ha invitado?» Valentina se acercó a Isabela y le pasó el brazo por los hombros. «¿Estás bien? Vine corriendo en cuanto me enteré». Isabela asintió débilmente. La presencia de Valentina le daba fuerzas. «Alejandro», comenzó Valentina, «entra en razón. Esta mujer no la conoces de nada». «La conozco lo suficiente». «¿De verdad? ¿Sabías que cambia a los hombres como guantes? ¿Que anda detrás del dinero?» Alejandro se puso pálido. «¿Cómo?» «Tengo amigos en la capital. He hecho averiguaciones. Camila Gutiérrez es una cazadora de maridos profesional. Ya ha destruido 3 familias». «Mientes», pero había incertidumbre en su voz. «Compruébalo tú mismo si no me crees. Pregúntale en su clínica sobre sus aventuras pasadas». Isabela escuchó esta conversación en silencio. Diferentes sentimientos se agitaban en su interior: dolor, resentimiento, ira y en algún lugar profundo una pequeña chispa de Schadenfreude. «La quiero», repitió Alejandro con obstinación, «y estaremos juntos». «¿Amor?», Valentina sonrió con amargura. «¿Y ella a ti? ¿O tu dinero?». Alejandro se levantó. «No tengo por qué oír esto. Isabela, firma los papeles». «No», dijo ella con firmeza. «¿Qué?». «He dicho que no. No voy a firmar una renuncia a la casa». Dio un paso hacia ella. «Sé razonable. Te ofrezco una buena compensación. No quiero tu dinero. Esta casa es parte de mi vida». «Parte de una vida pasada», replicó él con rigidez. «Tenemos que seguir adelante». Valentina se interpuso entre ellos. «Fuera, Alejandro, antes de que te cuente más cosas de tu bella Camila». Miró a su hermana por un largo momento, luego se volvió hacia Isabela. «Piensa en mi oferta, es la mejor opción para todos». Cuando la puerta se cerró tras él, Isabela se hundió exhausta en el sofá. Valentina se sentó a su lado y le cogió la mano. «No tienes que estar de acuerdo.
No es justo. Estoy tan cansada, Valentina, cansada de todo esto. Lo sé, cariño, pero tienes que luchar, no dejes que te quiten todo. Se sentaron juntas toda la tarde. Valentina contó todo lo que había aprendido sobre Camila, sus aventuras pasadas con hombres casados, los escándalos, las familias rotas. Es una verdadera depredadora, dijo Valentina. Se mete en su confianza, promete amor y comprensión, y luego destruye familias y desaparece con el dinero. Isabel la escuchó, y su determinación creció en su interior. No dejaría que aquella mujer le arrebatara todo lo que había construido durante 20 años. Por la noche, Valentina se quedó con ella. Hablaron largo rato en la cocina, recordando el pasado, haciendo planes para el futuro. Por primera vez en días, Isabela sintió que no estaba sola en esta batalla. Por la mañana llegó un mensaje de Alejandro. Te doy una semana para que te lo pienses. Luego venderemos la casa por la vía judicial. No se atrevería, dijo Valentina al leer el mensaje. Lo hará, respondió Isabela en voz baja. Ya no le conozco, es otro hombre. Una semana después, Isabela firmó los papeles. No por las amenazas de Alejandro, ni por el dinero, sino porque ya no podía estar en una casa donde cada cosa le recordaba la traición. Se sentó a la mesa de la cocina y tecleó mecánicamente su firma en los papeles mientras Alejandro permanecía de pie a su lado. Hoy mismo enviaré el dinero, dijo él recogiendo los papeles. Quédatelo. Sonó su voz sin vida. No necesito nada de ti. Valentina, que estaba presente en la firma, negó con la cabeza. Isabela, no seas tonta. Acepta la indemnización. He dicho que no. Alejandro guardó los documentos en una carpeta. La casa se pondrá a la venta mañana. Tienes una semana para empaquetar tus cosas. ¿Una semana? Valentina estaba indignada. Estás loca. Aquí hay 20 años de vida. Ya tengo un comprador potencial. Quiere un plazo rápido para el trato. Isabela se quedó inmóvil, con la mirada fija en un punto. Recordaba haber elegido cada detalle de la casa. Las cortinas del salón, la araña del comedor, los azulejos del baño. Cada rincón guardaba un trozo de su alma. Los días siguientes se convirtieron en un interminable proceso de clasificación y embalaje. Valentina ayudó, metiendo libros en cajas, quitando cuadros de las paredes. María venía por las tardes y ayudaba a empaquetar los platos y la colada. «Puedes vivir conmigo», repitió Valentina por enésima vez. «Todo el tiempo que necesites». Isabela asintió, pero no contestó. Se movía por la casa como un fantasma, tocando las paredes, memorizando cada grieta, cada irregularidad. El viernes llegó Alejandro con un comprador, una joven pareja que soñaba con una casa propia. Se pasearon por las habitaciones, hablando de futuras reformas, planeando reorganizaciones. Isabela oía sus voces desde el dormitorio, donde estaba doblando la ropa. «Este será el cuarto de los niños», le dijo la voz de una mujer. «Solo tenemos que repintar las paredes». Isabela cerró los ojos. Hacía años que Alejandro y ella también habían planeado una habitación infantil aquí, pero siguieron posponiéndolo y posponiéndolo hasta que fue demasiado tarde. Por la noche, Alejandro dijo: «Han aceptado nuestro precio. Mañana firmaremos el contrato de venta». Isabela asintió mecánicamente. ¿Qué podía decir? Que esta casa era su único hogar, que aquí había pasado toda su juventud, que cada centímetro de estas paredes recordaba sus días felices. La última noche antes de la venta no durmió. Recorrió las habitaciones vacías, despidiéndose de cada una de ellas. Aquí, en el salón, estaba su fiesta de inauguración. En este rincón estaba su primer árbol de Navidad. En esta pared colgaban sus fotos de boda. Por la mañana, un camión vino a recoger los muebles y las cajas. Los de la mudanza cargaron con indiferencia su vida, empaquetada en cajas de cartón. Valentina supervisaba la carga, anotando algo en su cuaderno. «¿Todo listo?»,
preguntó Alejandro, que apareció hacia el mediodía. Sí, respondió Valentina por Isabela. Puedes vender tu maldita casa. Él ignoró su tono. El coche está esperando. Isabela, tenemos que ir al notario. La notaría era fría y silenciosa. Isabela firmó los documentos, casi sin leer. Le temblaba la mano, las letras estaban torcidas. La joven pareja, los compradores, estaban radiantes de felicidad. Enhorabuena por la compra, dijo el notario, entregándoles las llaves. Isabela sintió que algo se rompía en su interior. Aquellas llaves ya no le pertenecían. Ahora era una extraña en su propia casa. Alejandro se marchó inmediatamente después de la firma, dijo que tenía prisa por llegar al aeropuerto. Ni siquiera se despidió. Valentina llevó a Isabela a su apartamento, hablando todo el camino, intentando distraerla. El piso de Valentina estaba abarrotado de cajas con cosas de Isabela. Abarrotaban el salón, el dormitorio e incluso el pasillo. Cada caja estaba firmada con su pulcra letra: cocina, dormitorio, documentos. Lo ordenaremos todo mañana, dijo Valentina. Por ahora, necesitas descansar. Pero Isabela no podía descansar. Se sentó en el sofá entre las cajas, mirando por la ventana el patio de otra persona, los árboles de otra persona, la vida de otra persona. En sus manos sostenía un manojo de llaves viejas, ahora inútiles, innecesarias. Esa noche, tarde, llegó un mensaje de Alejandro. El dinero ha sido transferido, comprueba la cuenta. Borró el mensaje sin contestar. ¿Qué importaba eso ahora? La casa estaba vendida, el pasado había quedado atrás. Había un vacío por delante que necesitaba algo que llenar. La vida en el piso de Valentina se acomodaba poco a poco a su ritmo. Isabela dormía en el sofá cama del salón, despertada cada mañana por el sonido de la cafetera encendida. Valentina siempre madrugaba. Las cajas de pertenencias se iban ordenando poco a poco, encontrando su lugar en armarios y estanterías. Tienes que volver al trabajo, dijo Valentina una mañana, colocando las tazas de café. No puedes esconderte para siempre. Isabela se sentó junto a la ventana, removiendo el café frío. No estoy preparada para ver sus caras, para oír los susurros detrás de mí. Ya lo han hablado y olvidado. La gente tiene poca memoria para las desgracias ajenas. Pero Isabela sabía que eso no era cierto. En el pequeño hospital, todo el mundo se acordaba de todo. Cada movimiento suyo, cada mirada suya, serían examinados bajo el microscopio del cotilleo. Valentina se sentó a su lado. Escucha, eres una gran enfermera. Tus pacientes te necesitan. ¿No es eso más importante que la cháchara? En ese momento sonó el teléfono de Valentina. Miró la pantalla y frunció el ceño. Alejandro, la tercera vez esta mañana. No contestes. De todos modos no se calmará. Valentina tenía razón. Una hora más tarde llegó un mensaje. Tenemos que vernos. Es importante. ¿Qué más quiere? Isabela preguntó cansada. Ya se lo ha llevado todo. Valentina se encogió de hombros. Tal vez tenga conciencia. No tiene conciencia. El día transcurrió lentamente. Isabela trató de mantenerse ocupada, ordenando las cajas que quedaban, limpiando el polvo, preparando el almuerzo. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al pasado, a su casa, que ahora pertenecía a otras personas. Por la noche, María llegó con una bolsa de comida y una botella de vino. En el hospital te echan de menos. El doctor Ortiz preguntó cuándo volverías. He presentado mi dimisión, dijo Isabela en voz baja. ¿Qué? Exclamaron simultáneamente María y Valentina. Ya no puedo trabajar allí. No puedo recorrer los mismos pasillos todos los días. María sacudió la cabeza. Le estás dejando ganar. Destruyó tu casa y ahora estás destruyendo tu propia carrera. Conseguiré otro trabajo, en otro hospital. Solo hay 2 hospitales en nuestra ciudad y no hay plazas en clínicas privadas, le recordó Valentina.
Isabela se volvió hacia la ventana. Entonces me iré a otra ciudad. Se hizo un pesado silencio en la habitación. María abrió el vino y lo sirvió en copas. No tienes por qué huir. No es culpa tuya. Mi culpa es que estaba ciego. No vi lo evidente. Deja de culparte. Valentina se sentó a mi lado. Él es el traidor, no tú. Tarde aquella noche, cuando María se había marchado y Valentina ya dormía, Isabela se sentó en el salón a oscuras. La luz de las farolas creaba sombras extrañas en las paredes. Pensó en su vida, dividida en vamos y después. El timbre del teléfono cortó el silencio. El número era desconocido. «¿Diga?», responde insegura. «¿Isabella?». La voz de la mujer era joven, timbrada. «Soy Camila». Isabella se congeló, agarrando el teléfono. «¿Qué quieres?». «Hablar, explicar». «No tenemos nada de qué hablar». «Mira». La voz de Camila adquirió un tono suplicante. «Sé que me odias, pero quiero de verdad a Alejandro». Isabella sonrió amargamente. «¿Amor? Ni siquiera sabes lo que es eso. Sé que le hago feliz. ¿No es eso suficiente? ¿Tú le haces feliz? ¿O te hace feliz su dinero?». Hubo una pausa en el auricular. «No tienes derecho a juzgarme», dijo finalmente Camila. «No conoces nuestra historia. Conozco la suficiente, y no quiero seguir hablando de ello». Isabella pulsó colgar y apagó el teléfono. Le temblaban las manos. La llamada parecía haberle arrancado una herida apenas cicatrizada. La voz joven y segura de Camila resonaba en sus oídos, recordándole lo que había perdido. Por la mañana, Valentina la encontró dormida en el sillón. «¿Has estado aquí toda la noche?». Isabela abrió los ojos hinchados de lágrimas. «Ha llamado, Camila». «¿Qué?». Valentina se sentó a su lado. «¿Por qué?». «Quería hablar, explicarle mi amor por Alejandro». «¡Qué impertinente!». Valentina se levantó de un salto. «La encontraré y…». «No lo hagas». Isabela agitó la mano con cansancio. «Deja que las cosas sigan su curso». Pero aquella llamada cambió algo en su interior. Fue como si la última esperanza de que todo esto no fuera más que un mal sueño se hubiera desvanecido. La realidad era brutal. Su marido amaba a otra mujer, mucho más joven, más guapa, más segura de sí misma. El pequeño café de la esquina estaba casi vacío a esa hora del día. Isabela se sentó en una mesa junto a la ventana, observando a la camarera que limpiaba las mesas vecinas. María llevaba 15 minutos de retraso, algo inusual en ella. Por fin se abrió la puerta del café y entró una amiga jadeante. «Siento llegar tarde. La operación ha durado demasiado». Se sentó enfrente, pidió un café y miró a Isabella con atención. «Pareces cansada. ¿Cómo estás?». «Lo de siempre». Isabella se encogió de hombros. «Valentina me está cuidando». La camarera trajo el café y María bajó la voz. «Sabes, en el hospital solo hablan de ti. Todo el mundo está indignado por el comportamiento de Alejandro». «¿De verdad?». «Claro. El doctor Ortiz dijo que no volvería a echarle una mano, y las enfermeras, todas están de tu lado. Incluso la vieja Rosa, que suele juzgar a todo el mundo, dijo que Alejandro es el último sinvergüenza». Isabella sonrió débilmente. Creía que no les importaba. «Trabajaste allí durante 20 años. Claro que les importa a todos. Por cierto, no le han dado tu plaza a nadie. Están esperando a que vuelvas». Hablaron durante casi una hora. María contó las novedades del hospital, evitando cuidadosamente cualquier mención a Alejandro. Pero su presencia seguía sintiéndose en cada pausa, en cada palabra no dicha. Después del café, Isabela decidió dar un paseo. Sus pies la llevaron al parque de la ciudad. El viento otoñal arrastraba hojas amarillas por los senderos. El cielo fruncía el ceño. Se sentó en un banco junto al estanque, mirando el agua oscura. Las lágrimas brotaron de repente, como si se hubiera roto un dique.
Lloró en silencio, cubriéndose la cara con las manos, con todo el cuerpo estremecido. «Cógelo», sonó la voz de un hombre cerca de ella. Isabela levantó la cabeza. Un hombre alto, de unos 50 años, estaba ante ella y le tendía un pañuelo blanco y limpio. Tenía unos amables ojos marrones y las sienes encanecidas. «Gracias», susurró ella, aceptando el pañuelo. «¿Puedo sentarme?», le preguntó. Esperó a que ella asintiera y se sentó a su lado, manteniendo una distancia tolerable. «Te he visto aquí a menudo estos últimos días», dijo tras una pausa. «Me llamo Ricardo Montes». «Isabela», respondió ella en voz baja. «Sabes, Isabela, hace 3 años me senté en el mismo banco y lloré lo mismo que tú ahora. Mi mujer me dejó por otro después de 15 años de matrimonio». Se volvió hacia él. «¿Cómo lo llevaste?». «No enseguida. Al principio pensé que nunca podría seguir adelante, pero el tiempo cura. No del todo, claro, pero hace que el dolor sea soportable». Se sentaron en silencio, mirando el estanque. Las pesadas nubes de otoño se reflejaban en el agua. «Lo más difícil», continuó Ricardo, «es aprender a volver a confiar en la gente, creer que no todo el mundo traiciona». Isabela se enjugó las últimas lágrimas. «No estoy segura de poder hacerlo». «Lo harás. Cuando estés preparada», se levantó y sacó una tarjeta de visita del bolsillo. «Doy clases en una universidad cercana. Si quieres hablar o simplemente tomar un café, llámame». Ella cogió la tarjeta y la hizo girar entre sus manos. «¿Por qué haces esto?». «Porque una vez me ayudó tener la misma conversación con un desconocido. A veces es más fácil abrirse a alguien que no conoce toda la historia». Hizo una leve reverencia y se alejó por el callejón. Isabela le siguió con la mirada, aún con el pañuelo y la tarjeta en la mano. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Por la noche, de vuelta en casa de Valentina, se sentó largo rato en el balcón. La ciudad bullía, las luces de las ventanas estaban encendidas. La tarjeta de visita de Ricardo estaba sobre una mesa cercana. Quizá algún día, cuando se le pasara el dolor, le llamaría, pero ahora no. Ahora necesitaba aprender a vivir de nuevo, sola, sin Alejandro, sin la casa que compartían, sin el pasado. Llamaron a la puerta del piso de Valentina una tarde lluviosa. Las hermanas estaban sentadas en la cocina con una taza de té cuando oyeron unos golpes fuertes e inseguros. «¿Quién puede ser?». Valentina se levantó de la mesa. Abrió la puerta y se quedó paralizada en el umbral. Alejandro estaba en el rellano, sin afeitar, con la ropa arrugada y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «¿Qué quieres?», preguntó Valentina con frialdad. «Necesito hablar con Isabela». Su voz sonaba ronca. «Por favor». Isabela salió al pasillo. «No quiero verte». «Escúchame, solo son 5 minutos». Dio un paso adelante, pero Valentina le cerró el paso. «Quédate donde estás. Habla desde aquí». Alejandro se pasó una mano por la cara. «Camila se lo llevó todo el dinero de la venta de la casa. Lo transferí a la cuenta conjunta como ella me pidió, y al día siguiente desapareció». Un pesado silencio flotaba en el pasillo. Isabela sintió que se le entumecían las yemas de los dedos. «Intenté encontrarla», continuó Alejandro, «pero es como si se hubiera caído por el suelo. Su teléfono está apagado, no está en la clínica». «Te lo advertí», siseó Valentina. «Dijo que iba detrás del dinero». Se apoyó en la pared como si las piernas no le aguantaran. «Fui tan idiota. Creí todo lo que dijo, sobre el amor, sobre nuestro futuro». «¿Y ahora qué?», Isabel la preguntó. «¿Has venido a disculparte?». «No lo sé. Solo quería que supieras la verdad». «¿La verdad?». Isabela dio un paso adelante. «La verdad es que destruiste a nuestra familia por una mujer que te usó. Traicionaste todo lo que teníamos». Alejandro bajó la cabeza. «Soy consciente de que no merezco el perdón, pero lo perdí todo. A ti,
la casa, el dinero. Usted también lo perdió todo, dijo Isabela en voz baja. Arruinaste tu vida con tus propias manos. Quizá podríamos... No, negó con la cabeza. Se acabó lo nuestro, para siempre. Valentina cogió la mano de su hermana. Vete, Alejandro, ya has causado suficiente dolor. Permaneció de pie unos segundos más, como si quisiera añadir algo, pero luego se volvió en silencio y se dirigió hacia las escaleras. Sus pasos resonaron en la entrada vacía. Las hermanas se asomaron a la ventana. Abajo, en el patio, Alejandro caminaba lentamente bajo la lluvia, encorvado, con las manos en los bolsillos. Su figura parecía pequeña y patética. Se acabó, susurró Isabela. Fin de la historia. Valentina le rodeó los hombros con el brazo. No, hermana, este es el comienzo de tu nueva vida. Fuera de la ventana, la lluvia seguía cayendo. En algún lugar al otro lado de la ciudad estaba su antigua casa, donde ahora vivían otras personas. Y aquí, en el pequeño piso de Valentina, Isabela sintió algo parecido al alivio por primera vez en mucho tiempo. No sintió ningún regodeo por la desgracia de Alejandro, solo dolor sordo y cansancio. 20 años de vida no podían desvanecerse sin dejar rastro, aunque el final resultara tan amargo. Vamos a la cama, dijo Valentina. Mañana será un nuevo día. Isabela asintió. Tenía toda una vida por delante para vivir sin Alejandro. No sabía lo que le esperaba, pero de algo estaba segura. Nunca volvería a ser la misma. Pasó un mes. Isabela estaba de pie frente al espejo del dormitorio de Valentina, examinando meticulosamente su reflejo. El vestido azul oscuro, que hacía tiempo que no se ponía, le sentaba sorprendentemente bien. Se pintó los labios y se pasó un peine por el pelo. ¿A dónde vas así? Valentina apareció en la puerta con una taza de té. A una reunión. Isabela sonrió levemente, aplicándose perfume en las muñecas. ¿A una reunión? ¿Con quién? Con alguien especial. Valentina se sentó en el borde de la cama. ¿Por eso has estado actuando tan... diferente? ¿Diferente cómo? La viva, como si te hubieras despertado después de un largo sueño. Isabela se arregló el pelo. Puede ser. Ni yo misma lo sé. Se puso los zapatos de tacón bajo, cogió su bolso. No me esperes para cenar. Isabela, la llamó su hermana. Me alegro por ti. El pequeño restaurante de la esquina era cálido y acogedor. Ricardo la esperaba en una mesa junto a la ventana. Se levantó cuando ella se acercó, apartó galantemente su silla. «Estás preciosa». «Gracias», se sonrojó ella. Hacía mucho tiempo que no salía así. El camarero trajo el menú y encendió una vela sobre la mesa. A su luz parpadeante, el rostro de Ricardo parecía más suave, más amable. «¿Qué tal el mes?», preguntó. «Extraño, es como si estuviera aprendiendo a andar de nuevo. Cada día es un pequeño paso». Asintió comprensivo. «Es una sensación familiar, pero lo estás sobrellevando». «Lo intento. Valentina ayuda mucho». Hablaron de muchas cosas: libros, música, trabajo. Ricardo contaba anécdotas divertidas de la vida universitaria, e Isabela se reía, por primera vez en mucho tiempo, de verdad, a carcajadas. «¿Te apetece dar un paseo?», sugirió después de cenar. «La noche es demasiado bonita para romperla de una vez». Caminaron por el parque nocturno. Los farolillos arrojaban una suave luz sobre los senderos. La música sonaba en algún lugar a lo lejos. «¿Sabes?», dijo Ricardo, «después de mi divorcio pensé que nunca volvería a ser feliz. Y entonces me di cuenta de que la vida no se acaba, solo se vuelve diferente». Isabela le miró. «¿Y cuánto tardaste en darte cuenta?». «Casi un año, pero cada uno necesita su tiempo». Hacía más frío. Ricardo notó cómo ella temblaba. «Deja que te lleve a casa». Su coche olía a cuero y al leve aroma de una buena colonia. Conducían por las calles del atardecer y de repente
Isabela vio una curva conocida. «¿Puedes tomar el otro camino?», dijo rápidamente. Pero era demasiado tarde. Ya estaban pasando por delante de su antigua casa. Había luces encendidas en las ventanas y un coche desconocido en la entrada. La vida de los extraños fluía entre las paredes que una vez habían sido su mundo. En silencio, Ricardo le cubrió la mano con la suya. Aquel simple contacto le resultó extrañamente reconfortante. Atravesaron la casa, giraron por otra calle y la tensión fue desapareciendo poco a poco. En casa de Valentina, Ricardo apagó el motor. «Gracias por una velada maravillosa». «Gracias», respondió Isabela en voz baja. «Por todo». Se volvió hacia ella, con las luces de la calle reflejadas en sus ojos. «¿Puedo?». Ella asintió débilmente. Sus labios eran suaves y cálidos. El beso fue suave, tentativo, como si temiera asustar el momento. En el tercer piso, una sombra parpadeaba en la ventana mientras Valentina los observaba, con las manos entrelazadas en el pecho. Una sonrisa de felicidad se dibujó en su rostro. «Llámame», dijo Ricardo cuando se separaron. «Lo haré», respondió Isabela, y por primera vez en mucho tiempo creyó en sus propias palabras. De vuelta al piso, Valentina fingió leer un libro. «¿Qué tal la noche?». «Bien». Isabela se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina. «Muy bien. No quiero estropear la velada, pero…» «¿De qué se trata?», preguntó Isabela quitándose los zapatos. Valentina hizo una pausa, luego sacó un sobre blanco del bolsillo de su bata. «Esto llegó esta tarde, de Alejandro». Isabela se quedó helada. El sobre estaba escrito con una letra que le resultaba familiar, aquellas letras ligeramente inclinadas a la derecha, aquel característico rizo en la firma. Lo había visto escrito tantas veces en historiales médicos, recetas, notas de la casa. «No quiero leerlo». Intentó devolverle el sobre a su hermana, pero las manos le temblaban traicioneramente. «¿Quizá deberías?», Valentina sugirió suavemente. «Para cerrar por fin este capítulo, para seguir adelante». Se dirigieron a la cocina. Isabela puso la tetera, como retrasando el momento. El sobre yacía sobre la mesa, entre las dos, como algo extraño que perturbaba la acogedora velada. Por fin preparó el té, se sentó junto a la ventana y tomó el sobre en sus manos. El papel era grueso, caro. A Alejandro siempre le gustaban las cosas de calidad. Lentamente, como si cumpliera un ritual, abrió el sobre. La carta estaba escrita en una hoja de un cuaderno médico. Reconoció el membrete distintivo de su hospital. «Querida Isabela, sé que no merezco tu perdón. Lo que he hecho es imperdonable. Arruiné nuestra vida. Traicioné tu confianza. Te causé tanto dolor. Todos los días me despierto con esta culpa. Camila me engañó, pero es culpa mía por dejarme engañar. Lo perdí todo. A ti, nuestra casa, mi reputación. Pero sobre todo, lamento haber perdido tu respeto. Pienso en nuestros 20 años juntos y cada recuerdo está ahora envenenado por mi traición. ¿Recuerdas cuando compramos nuestra casa? ¿Cómo planeamos las renovaciones? ¿Cómo celebrábamos cada Navidad? Todos esos momentos los destruí con mis propias manos. No te pido una segunda oportunidad. Sé que no la merezco. Solo quiero que sepas que siento verdadero remordimiento por cada segundo de dolor que te he causado. Cada vez que te veo en el hospital, quiero caer al suelo de vergüenza. Perdóname si puedes, Alejandro». Isabela leyó la carta y cada palabra reverberó con un dolor ensordecedor en algún lugar profundo de su interior. Pero ya no era el dolor agudo y desgarrador que la había atormentado hacía un mes. Ahora era un dolor silencioso y marchito, como una vieja cicatriz que a veces duele con el tiempo. Lenta y metódicamente, rompió la carta en pedacitos. Cada rasgadura de papel sonaba como un pequeño disparo en el silencio de la cocina. Recogió los trozos en la palma de la mano, se acercó a la papelera y los tiró,
como si esparciera las cenizas de una vida pasada. «Es demasiado tarde», dijo en voz baja. «Demasiado tarde para una disculpa». Valentina rodeó en silencio los hombros de su hermana con el brazo. Llovía ligeramente al otro lado de la ventana, pero Isabela tenía la mente despejada por primera vez en mucho tiempo. Pensó en la cálida sonrisa de Ricardo, en su tierno beso, en la seguridad con la que sujetaba el volante mientras pasaban por delante de su antigua casa. El pasado quedó en la papelera, reducido a un puñado de trozos de papel, y el futuro acababa de empezar.